Queridos amigos, bienvenidos. Llegando ustedes desde Costamed, ya nos conocen, con presencia en toda la Riviera Maya. Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cozumel, por supuesto, y ahora ya también en Cancún. Saludándoles el doctor Antonio Buensuceso, médico internista e intensivista, el doctor Manuel Fernández, otorrino-laringólogo, y su amigo, como siempre, Carlos Moguel, médico psiquiatra, porque Costamed tiene psiquiatra. Queremos platicar hoy y nos hemos reunido para hablar de un tema muy importante. Estamos viviendo todos juntos esta temporada difícil, ya muy larga, de la pandemia, por la enfermedad por COVID-19. Y además, por suerte, y tenemos mucha alegría de poder decir que muchos pacientes sí se han recuperado. Sin embargo, en estos pacientes que se han recuperado hemos encontrado síntomas, signos, que vale la pena resaltar e ir a buscar. Entonces, de eso queremos hablar hoy. Técnicamente se llama post-COVID, así elegantemente, pero es eso, es lo que queda después de la enfermedad por COVID, y es muy interesante porque es incluso aunque haya sido sin síntomas. Hablando de esto, Toño, el post-COVID. Pues yo pienso que el post-COVID es un término que todavía no se puede consolidar per se, debido a que es muy temprano el tiempo de aparición de la pandemia, o sea, lo que llamamos de pandemia, como para caracterizar un síndrome establecido. Pero en términos generales, lo que el paciente experimenta después de haber tenido COVID es, en grandes rasgos, son los síntomas crónicos del mismo. Falta de aire, mucha fatiga, dolor generalizado, ansiedad, dolor torácico, dolor opresivo a veces. Entonces yo pienso que el síndrome post-COVID, lo más importante es ir diferenciando el paciente que tiene síntomas graves y de aquel otro paciente que podemos ver por consulta externa y el otro paciente que podemos incluso ver de forma, digamos, interdisciplinaria con otros especialistas. En realidad son varias afectaciones que va a producir son varias afectaciones que produce el post-COVID. Varios órganos, varios sistemas que se pueden afectar, claro. Oye, ok, y desde el aspecto de otorrino, de la función respiratoria. Sí, súper importante. O sea, todos sabemos muy bien que las áreas que más se van a afectar es el área del nervio olfatorio. El nervio olfatorio tiene una gran exposición a este tipo de virus, incluso no es el primero que tiene la capacidad de afectar el nervio del olfato, porque está muy expuesto, es un nervio que está directamente en contacto con la nariz. Entonces estas partículas pueden llegar perfectamente a esta zona, y el virus COVID en particular, como otros muchos virus, pero este en particular está demostrando que tiene más neurotropismo. Les explico qué es este término, que tiene la afinidad, que le gustan los nervios, afectarlos, y entonces nos está dejando este tipo de problemas posteriores a la infección del virus de COVID, que sin duda la vía de entrada es la vía aérea superior, que es la que veo yo, la vía respiratoria, pero sin duda la más afectada y la que da todos los cuadros más severos que conllevan a consecuencias graves, pues es la afección a la vía pulmonar, que básicamente el doctor Buensuceso, siendo intensivista de alta calidad aquí en el hospital, pues los ve con más frecuencia. Manuel, yo tengo una pregunta muy ambigua a lo mejor, pero yo estoy viendo muchos pacientes con afectaciones del sueño, ansiedad, pero no por adaptaciones, sino por afectación directa del cerebro. Se han propuesto 3 mecanismos: inflamación, afectación del virus, o sea, una encefalitis, o por daño vascular. Entonces, estos se han propuesto, pero hay más afectación neurológica en pacientes que tuvieron pérdida del olfato y pérdida del gusto. Así es. Yo te pregunto 2 cosas. Una, ¿en cuánto tiempo? Digo, yo sé que todo esto es muy diferente, son cosas que no hemos vivido antes, pero ¿en cuánto tiempo tendríamos que estar viendo la recuperación de estos sentidos para considerarlo una evolución normal, cuando ya no sería la evolución normal? Sí, en este aspecto ya, como toda la información que nos está llevando cada vez más de los estudios internacionales y todos los metaanálisis, que son estudios de muchos estudios, análisis de muchos estudios, se habla que una recuperación se da al término de 6 semanas. Cuando ya tenemos
una reestructura de las células dañadas, nerviosas, y que se recuperan en 6 semanas. Pero hay una cosa muy importante. Depende mucho de la afección del nervio. Hay personas que pierden parcialmente el olfato y el gusto. Y aquellos que tienen una pérdida total, lo cual se llama anosmia, se habla de un 7% que no recuperan la función. ¡Wow! 7, y es muy alto. Y es muy alto. O sea, podemos esperar una disfunción permanente. Sí, sin duda. 7%, sobre todo en estudios bien hechos a nivel internacional, sobre todo en Gran Bretaña, estamos hablando de un 7% de personas que no recuperan el olfato en el tiempo que llevan los estudios, que llevamos 14 meses. La fecha. Que por lo menos se van a ya más de un año. Así es. ¿No? Así es. Ok. No, eso es. Pero yo creo, o sea, las afecciones físicas están, las habló Toño Buensuceso, hablo yo, pero ¿qué pasa con ese miedo persistente al COVID? Tú platícanos de eso, tú eres psiquiatra, o sea, lo tengo, ya no lo voy a tener, lo tuve, y ¿qué pasa con eso? Fíjate que lo que estamos encontrando continuamente, ¿no?, es fatiga. Y ya también una actitud de esto no es importante. Sí me asusta, pero al mismo tiempo no le doy importancia y entonces la gente se está confiando. Yo sé que esto suena a echarles la culpa a los amigos y regaño, pero es la realidad. Por eso es que estamos viendo nuevos aumentos de frecuencia de contagio. La gente tiene miedo, pero no actúa en consecuencia del miedo. El miedo es algo que nos avisa de un peligro, pero no nos estamos protegiendo bien de ese peligro. Sin embargo, y perdón, antes de que yo tenía otra pregunta que hacerte. Fíjate, porque esta va de la mano con algo que a mí me toca ver todo el tiempo. Sí. Si ya tenemos un paciente con anosmia o con hiposmia, con dificultad para percibir los olores y a lo mejor los sabores, Ajá. ¿deberíamos usar anticonvulsivantes? O sea, tenemos una afectación neurológica. ¿Deberíamos proteger esos nervios? Específicamente no, porque estamos hablando de nervios periféricos. O sea, nervios, para los que no son médicos, hablamos de terminales, raíces nerviosas que no tienen directamente contacto con la vía la vía nerviosa central. Yo creo que no tendría ningún caso utilizar anticonvulsivantes en estos pacientes si no tienen ningún daño a nivel central, cerebral, porque son vía nerviosa periférica. Son terminaciones libres. El nervio del olfato tiene una característica, los filetes nerviosos están flotando en la parte superior de la nariz, no tienen una vaina que los recubra, son simplemente conexiones axonales, que los que no son médicos son como pelitos, que salen en la parte superior de la nariz. Es por eso que la exposición es directa, no hay una vaina nerviosa que los proteja. Esto es lo precioso de juntarse a platicar, porque aquí esta es la opinión de Manuel, una opinión muy válida y además muy docta. Sin embargo, aquí yo voy a discrepar un poquito. Okay. Resulta que efectivamente en los pacientes en los que estamos encontrando afectaciones por ansiedad, por insomnio, no son ansiedades e insomnio, lo más frecuente que estamos encontrando no son de origen en el estrés, sino por afectación cerebral. Okay. Y casi todos tuvieron dificultad para percibir olores y para percibir sabores, e incluso algún tipo de síndrome migrañoso. Okay. Entonces, efectivamente, yo coincido contigo, y no es que yo, pero sí coincido contigo, no deberíamos usar estos medicamentos en el momento, pero después es muy importante que lo tratemos. Es decir, cuando a ustedes, queridos amigos, lleguen a consulta, o su médico le digan, no, mira, es que sabes que quedaste muy asustado con el COVID y ve a ver al psiquiatra o al psicólogo. Bueno, siempre les recuerdo, es psiquiatra, no al psicólogo. Pero ve a ver al psiquiatra o al psicólogo. Ahí sí tenemos que considerar seriamente que no sea una situación de reacción a estrés, sino una afectación por el COVID. Pero hay otros problemas. Física, ¿no? O sea, una reacción física. Física. Fíjate, es que en ese sentido, ya actualmente la psiquiatría considera que todo es físico. Okay. No hay mente y cuerpo, todo es cuerpo. Okay. Pero hay un tema que a mí me interesa mucho y que no hemos tocado. La rehabilitación pulmonar. La rehabilitación en total es lo más importante del post-COVID, porque ahorita que estás hablando de la parte respiratoria o de otorrino, por ejemplo, ¿cómo rehabilitas el olfato?
de un paciente, ¿no? Realmente no existe forma alguna, es la exposición a las partículas de olor y que estas partículas de olor pueden llegar al área donde están los filetes nerviosos, nada más. Pero si tenemos la llegada de estas partículas de olor al área donde se perciben estas partículas, pero no hay conducción de esa zona, pues no tenemos ningún... ¿Cómo rehabilitas al paciente con Imposible. síndrome de estrés postraumático, por ejemplo? Ajá. El COVID genera un síndrome de estrés postraumático posterior, o sea, es mucha la exposición que el paciente sufre durante el hospital, o el miedo a morir de COVID es tan alto que genera un síndrome de estrés postraumático que es muy similar o pudiera ser similar a la fatiga, el insomnio y todo lo que le llamas post-COVID. Por eso es que muchos médicos se han replanteado el si existe o no existe un síndrome post-COVID. El famoso síndrome de post-terapia intensiva pudiera solaparse con los síntomas post-COVID y tal vez no es post-COVID. Estás viendo un concepto que antes se le llamaba polineuropatía del enfermo en estado crítico, ahora llamada debilidad clínica en la UCI. Se ha demostrado que mediante mecanismos inmunológicos hay daño muscular y nervioso permanente durante al menos unos meses y pudiera a ti darte síntomas como fatiga, dolor, disnea, ansiedad y tú pensar que es post-COVID tal vez sea erróneo. Entonces es por eso que yo en ese aspecto considero que la estrategia en el síndrome post-COVID debe de ser la evaluación por pasos de cada uno de los síntomas. Un paciente con disnea, imagínate que lo consideras desde un principio un paciente psiquiátrico, sería un grave error. Claro. Por ejemplo, no repetir una tomografía, no hacer un electrocardiograma, no detectar un paciente con una complicación tardía de COVID pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte, tú pensando que era un síndrome post-COVID. Pero, ¿qué tan frecuente has visto estas complicaciones a largo plazo? No tan frecuente como la literatura lo mencionaba en un principio de la pandemia. Ciertamente al principio de la pandemia mencionaban que las complicaciones trombóticas eran muy frecuentes y en la práctica clínica ahora hemos detectado que sí las existen, sí hay, pero al menos pues también mi voz no es la de un centro de referencia, ¿no? Pero bueno, no las he visto con la frecuencia con las que se anticipaba. Pero fíjate, Toño, Manuel, fíjense que lo que yo he encontrado mucho en afectación neurológica de la conducta, que es lo que a mí me toca ver, ¿no? Es, ¿cómo sospecho más que sea un post-COVID? Porque son pacientes que con las dosis habituales de medicamentos no controlan sus síntomas. Necesitan dosis mayores y por más largo tiempo. Okay. Pero además, casi siempre vienen con otro síntoma agregado, ¿no? Y son enfermos, pacientes en los que les quitas el medicamento y regresa el síntoma. Ahora que mencionabas trastorno de estrés postraumático, ¿sabes en quién lo he visto mucho? En el personal sanitario. Claro. ¿Por la carga de trabajo? Y médicos. No, en el trastorno de estrés postraumático es muy delicado decir es por esto o es por aquello. Básicamente el cerebro, una de sus funciones principales, tal vez la más importante, es grabar memoria. Y asocias memorias. Entonces, claro, una cosa se asocia con otra. Estas personas que están continuamente entrando a área COVID, a áreas aisladas, usando el equipo de protección personal, que todos los días están en esto y se están exponiendo y que están cada vez más cansados, en ellos he visto mucho estrés postraumático. Claro. Como el trauma de guerra, que además es algo que está muy bien estudiado en los médicos en Vietnam, ¿no? Que estaban expuestos a estar viendo mucho drama. Hay otro tema muy interesante que es el trauma vicario, que es cuando uno sufre porque el otro está sufriendo. Es imposible que no suframos por nuestros pacientes. La empatía. Claro. Empatía. Entonces, este tipo de cosas se está desarrollando mucho. Pues bueno, básicamente es fácil entender que sí estamos viendo fenómenos que pueden ser por fatiga, por daño de tejido. Por cierto, en neurocovid, que es lo que se le llama ahora al síndrome ya remanente del COVID, neurológico, el daño más común es por inflamación, fíjate, ¿no? Pacientes es decir, les digo que se han propuesto 3, ¿no? Vascular, afectación del virus directa al neurotropismo, como en los tejidos más directos, es el y inflamación. Lo que está dejando más secuelas psiquiátricas y casi siempre es insomnio, ansiedad de un tipo que se llama orgánico,
y está habiendo pacientes con síntomas psicóticos. Depresivos también. He visto poco, pero sí. Depresivos también. Pero en depresivos yo me inclino más a pensar lo que comentabas, el asunto de haberse enfrentado a esta cosa tan terrible, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nosotros que recomendamos en el paciente que tiene síntomas persistentes después de haber cursado con la afección por COVID severa pulmonar, que es lo que más yo veo, ¿qué estrategias tú utilizas para dar de un consejo común a las personas que viven, por así decirlo, después de haber acudido a la consulta médica, tratar de maniobrar con ansiedad? ¿Utilizas de entrada qué ansiolítico? ¿Das más soporte a la rehabilitación? Porque recordemos que hay pacientes que después de haber estado enfermos, de haber después estado en una terapia intensiva, después de haber tenido ser expuestos a mucho medicamento, ya no quieren tan fácil salir de casa, ya no van a cualquier médico así tan fácil. Entonces, el tema de rehabilitación, alimentación, el síndrome de desnutrición post-COVID también es muy importante. ¿Tú qué consejo das de primera instancia para dar contención inicial a esa ansiedad que es, yo pienso, lo más frecuente respecto al post-COVID? Fíjate que lo que acabas de decir tiene su propia respuesta, porque usaste una palabra fantástica, contención. Cuando tenemos a una persona que está sufriendo emocionalmente, ¿no?, nosotros nos convertimos como en una especie de vaso para el agua, y el paciente es el agua, claro. La persona es el agua, y entonces le permitimos que sus sentimientos estén bien ahí. Una cosa muy importante con cualquiera que se haya asustado por algo es no querer que deje de estar asustado, es darle validez a sus emociones. Se vale estar asustado. Oye, estuve ahí, estuve enfermo, ¿no?, con una cosa que lamentablemente ha matado a mucha gente. Entonces, el sentimiento es válido, la emoción es válida, y tenemos que ir permitiendo que la emoción se viva poco a poco y se vaya con el tiempo. Ninguna emoción, a menos que nos aferremos a ella, se va a quedar. Claro. Es importante que vayamos recuperando algunas de nuestras actividades cotidianas, poco a poco. Y en eso, la rehabilitación pulmonar, por ejemplo, va a ser determinante, porque si yo quedé con una restricción pulmonar y entonces antes yo salía a correr todas las mañanas, y le digo al paciente, sale a correr todas las mañanas, a lo mejor no solo va a ser, pon tú que no fuera peligroso, que se sienta cansado y decida no seguirlo haciendo, porque podría ser peligroso, bueno, va a ser frustrante. Entonces es ir conociendo una nueva realidad. Yo sé que lo de la nueva realidad se ha manoseado mucho, pero es la verdad. Ir conociendo una nueva realidad, volver a medir nuestros alcances y ser felices con lo que tenemos en este momento. Sin embargo, volver a salir, es justamente lo que está aumentando los contagios. Hace poco tuve en consulta a una señora con su hija y me dice la hija, es que mi mamá no quiere salir. ¿Y hay algún ansiolítico que tú recomiendes a ese tipo de paciente que estás hablando? En general, los medicamentos para relajar son fantásticos, todos, para esto. El uso de antipsicóticos debería reservarse, así se llaman, tienen ese nombre feo, son bloqueadores de dopamina. El uso de antipsicóticos debería reservarse en una dosis baja para personas que están teniendo una angustia severa. Pero el uso de relajantes es fantástico, prácticamente cualquiera es bueno. Aquí tendríamos que diferenciar los riesgos. En general, los medicamentos para relajar son poco riesgosos, pero en ciertas personas que tienen afectaciones, enfermedades crónicas, son personas ya mayores, es deseable que los relajantes sean los que duran menos tiempo, porque son los que menos probablemente les puedan causar problemas. En eso, pues hay varias marcas, pero pues obviamente por ser cuestiones comerciales no se pueden mencionar. Claro. Pero sí, los relajantes que duran pocas horas, que duran de 4 a 6 horas, son los ideales. Y ojo, el efecto en realidad no va a durar de 4 a 6 horas. Hay maneras de usarlos, pero esos son los más sanos. Y sí, usar relajantes, y a veces un inductor del sueño. Nada más por poner un ejemplo de a qué me refería yo con insomnios difíciles
de manejar estos insomnios por COVID, llegué a tener un paciente con una dosis, ahorita ya está con una dosis más pequeña, pero por 3 meses este paciente estuvo con la dosis al triple de lo que normalmente manejaría en un paciente por insomnio. Y sí, estaba bien, funcionaba bien, un paciente que tiene su negocio y funciona muy bien, y se asustaba que es una dosis muy alta, es la que necesitas. Entonces, ese es el típico insomnio refractario, ¿no? Entonces, sí hay medicamentos que se pueden recomendar. En general, lo recomendable sería tomar un medicamento. Esta idea de solventarlo sin medicinas no suele ser tan buena. Hay otras cosas que se pueden hacer y tenemos que implementar, pero la teleconsulta, no que en algunas clínicas ya... En todo Costamed tenemos telemedicina. Todo claro. Costamed tenemos telemedicina. De repente tenemos algunas dificultades técnicas, es normal. No, pero yo me refería a la estrategia de algunas clínicas, por ejemplo, muy común en Estados Unidos, que han sido publicadas, la serie de datos. Mucho paciente que ha sido egresado de COVID tiene un seguimiento telefónico claro. Ya calendarizado. O sea, tú fuiste egresado y a los 10 días te recibes una llamada de atención del personal de salud para graficar o para vaciar los datos, qué datos post-COVID tienes y si tienes que ser, digamos, citado a consulta antes o después. Pienso yo que, no sé usted, doctor, qué experiencia ha tenido en las llamadas que recibe de los pacientes que son egresados. Sí, básicamente a mí cuando... Yo como vuelvo a comentar, yo soy la persona que ve la vía de entrada del COVID, pero las manifestaciones fuera de la pérdida del olfato son mínimas a nivel de mi área, ¿no? Se inflama la garganta, pero son cosas pequeñas, realmente es la vía de entrada. Pero aquí lo que frecuentemente me llaman muy seguido son por 2 cosas principales. Una, ¿cuánto tiempo se van a durar cansados? Muy cansados, una. Y la otra es, ¿cuánto tiempo si me infecté ahora, ¿en cuánto tiempo me puedo volver a infectar? Claro. Y esta es una pregunta que la paso derechito a la ventanilla 14, que nos conteste así, como va. Es decir, sabemos por cómo se han comportado las elevaciones de anticuerpos en sangre y nuevamente montones de metaanálisis, que la inmunidad a largo plazo, lo que es la inmunidad por inmunoglobulinas, está durando 2 meses, 3 meses a lo mucho. Meses, claro. Y que las inmunoglobulinas que nos dicen que la actividad está activa, que la enfermedad está activa, duran 28 días. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de una recaída del mismo COVID o una nueva infección? Difícil de saber, sobre todo cuando no tenemos a la mano la carga viral, cuando no tenemos inmunogenotipo. Es que no estamos viendo cargas virales. Exacto. Como no tenemos muchas respuestas que necesitamos a las preguntas clave, cómo diferenciar entre un síndrome COVID crónico y como una reinfección o una secuela o una complicación del post-COVID. Yo creo que es muy difícil. Está muy complicado. Y eso depende mucho de toda la información que se está recabando a nivel mundial. Conforme pasen los meses, todo se va a ir consensando y ya se van a ir logrando tener mucha más experiencia, porque ahora ya tenemos muchas cosas ganadas y adelantadas, pero todavía tenemos que ganar muchísima experiencia con esto. Por supuesto. Una cosa que yo creo que nos hemos estado acostumbrando es que justamente como no medimos cargas virales, porque no hay forma de medir las cargas virales, la intuimos por cómo vemos llegar al paciente. Así es. Claro. Pacientes que llegan en estados muy graves y suponemos cargas virales muy altas, y yo no espero una respuesta, pero yo me pregunto si aún habiendo generado, no con la vacuna es otro tema, para otra conversación, queridos amigos, pero paciente que haya estado expuesto a COVID, si llega a estar expuesto a COVID, aunque sea pronto, con una carga viral alta, claro, yo creo que podría haber una infección. Depende de sus niveles. Ahora, a mí me gustaría mucho saber el comportamiento de la interleucina 6, interleucina 1 a través del post-COVID y qué relación tiene con esto. Pero yo no he leído nada de eso. ¿Hay algo de eso todavía publicado? Las sustancias que tienen que ver con la inflamación. Exacto. Sí, no hay poca información también. Sí. Tenemos que reconocer que ha habido una forma de compartir información entre todo el planeta, que las revistas médicas han permitido abrir la información sin costos o con costos muy bajos. Los médicos hemos estado en una época de compartir
y ha sido el año de mayor lectura, yo creo, a nivel médico. Sí, me parece que sí. Por lo menos desde que yo nací. El año de mayor lectura. Y queridos amigos, queremos que sepan que estamos aquí para ustedes. Es todo lo que leemos, todo lo que hacemos es porque, por supuesto, nos gusta ser médicos, pero es para atenderlos mejor, para tener mejores respuestas, y aún así nos quedamos de repente cortos con las respuestas, pero queremos estar para ustedes. Lo más posible dentro del conocimiento que tenemos adquirido. Pues, compañeros, Sí. ¿alguna última, alguna recomendación, alguna...? Bueno, pues yo recomiendo desde mi punto de vista que el paciente que egresa del síndrome post-COVID, o más bien, perdón, el paciente que es egresado del hospital o termina la consulta médica por las manifestaciones propias del COVID, si llega a tener síntomas persistentes, no duden en acudir a la consulta médica para descartar otras complicaciones propias de, antes de pensar que simplemente uno debe de sufrir el post-COVID y enfrentarlo, como tú dices, solo, pues tampoco creo que sea la mejor estrategia. Eso, no están solos. Exacto. Gracias, Toño. No. Manuel. Y yo creo que lo más importante fuera de lo físico, que lo hemos platicado bastante, pues para mí, lo más importante en el post-COVID, aparte de los problemas físicos causados por esto, es el apoyo mental o anímico, para mí. Porque sigue existiendo mucho miedo antes del contagio y mucho miedo durante el contagio, mucho más por el riesgo de muerte y complicaciones graves. Pero para mí ese síndrome post-COVID neuroencefálico o psiquiátrico, para mí es el principal problema a tratar. Porque muchas veces uno no se explica, tuvo COVID hace 3 meses y se sigue sintiendo fatigado. Yo pienso, digo, ya las toxinas son eliminadas, yo creo que es más mental que otra cosa, pero bueno, no es mi área. Por mi área, pues nada más, pues lo que hemos hablado hasta el hartazgo y nos vamos a seguir hablando es sana distancia, cubrebocas, lavado de manos, nada más. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues efectivamente, queridos amigos, estamos acá, no están solos ni necesitan pasárselas solos. Vengan. Tenemos un grupo de médicos expertos, tenemos un grupo de personal experto y queremos ayudarles. Reciban un fuerte y caluroso abrazo, estamos en contacto. Saludos desde Costamed. Suerte, buen día.